Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hablar de tabaquismo. Vamos a tener una muy agradable entrevista con Gabriel Auz, experto en deshabituación tabáquica, y vamos a analizar un poco los orígenes de esta adicción, de cómo llegó a Europa, de los mecanismos de marketing un poquito perversos en los que ha actuado la industria de tabacalera para poder expandirse y bueno, cómo están las cosas ahora y cómo poder salir de esa adicción. Recomiendo el episodio, ya seáis fumadores, no fumadores, exfumadores. Creo que es interesante, está lleno de curiosidades y es muy agradable de escuchar. Así que, bueno, vamos directamente a la entrevista. Estamos ya en la entrevista con Gabriel Auz, especialista en conductas adictivas y en concreto a lo que nos atañe hoy, al tabaquismo. Muy buenas, Gabriel, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Encantado de estar contigo hoy y bueno, esperemos que podamos disfrutar de este ratito y que quien nos escucha también lo haga, que me parece importante. Muy bien. ¿Quién es Gabriel Auz y cuál es su trayectoria? Bueno, profesionalmente soy educador social y llevo ejerciendo pues bastantes años esta profesión y siempre he estado especializado, como bien decías, en el ámbito de las conductas adictivas. Desde ahí he trabajado en diferentes ámbitos, todo tipo de problemáticas, desde adicción a sustancias o adicciones comportamentales, a cuestiones más, digamos, más cotidianas, como puede ser esta que nos ocupa, ¿no? Lo del tabaco o el tema de adicción a las compras, por ejemplo, y en diferentes ámbitos. He trabajado tanto en comunidades terapéuticas como en tratamientos ambulatorios, en prisión, en centros de patología dual, donde se trataba también adicción a sustancias más problemas psiquiátricos. Con lo cual, bueno, he tocado un poco todos los palos y desde hace un tiempo pues tengo este proyecto consistente en ayudar a las personas a dejar de fumar, pero también trabajo otros programas como ayudar a personas que quieren dejar el alcohol o hacer un uso moderado del alcohol o su adicción a las pantallas o redes sociales. Y esta es un poco la trayectoria y quién soy a nivel profesional. Y a nivel humano yo suelo definirme pues como un chico de barrio que se crió en los 80 en un sitio un poco complicado, en la costa gallega, donde tomé contacto muy pronto con el mundo de las adicciones porque era algo muy presente en mi barrio y eso me generó una sensibilidad social, aparte de la educación recibida en casa, que me llevó años después a dedicarme profesionalmente a esto y en eso sigo, ayudando a personas a superar sus problemas, siempre trabajando en equipos con una visión multidisciplinar siempre que es posible. Muy interesante y bueno, es una trayectoria muy buena. Entrando ya en la entrevista en sí misma sobre el tabaco, ¿cuándo comienza el ser humano a toparse con el consumo de tabaco? ¿Cuándo se encuentra el humano con el tabaco? ¿Cuándo comienza esta relación? Bueno, las primeras referencias son aproximadamente de 2000, 3000 años antes de Cristo. Lo que pasa es que esto en el continente americano, evidentemente, con lo cual aquí en Europa solo tenemos noticia de este uso del tabaco desde que Cristóbal Colón pues, descubre América y empieza a traer información del continente americano. El uso que se hacía del tabaco pues normalmente era un uso, pues podríamos decir, medicinal o un uso ritual, pues lo habitual, ¿no? Con el consumo de sustancias que originalmente tienen se busca este tipo de efectos tanto rituales como medicinales, pero que con el paso del tiempo, como todos sabemos, se acaban convirtiendo en otras cosas. ¿Y cuándo se extendió su uso por el resto del mundo? Sí, pues a raíz precisamente de Cristóbal Colón, que es quien trae el tabaco a Occidente, y ahí, bueno, ya se introduce en toda Europa el consumo de tabaco, pero digamos que el momento de máxima expansión es a partir del siglo XVIII, con la revolución industrial que permite la fabricación más a escala de cigarrillos y de productos relacionados con el tabaco. Y evidentemente ya en los años 20, 30, con todos esos procesos consolidados y en auge de la publicidad, pues es donde el consumo se hace masivo. Y básicamente es así. En esto me resulta muy interesante porque no se diferencia mucho de otras drogas, digamos, de uso muy cotidiano, como puede ser el alcohol,
donde también la expansión se produce a raíz de conquistas militares. En el caso del alcohol, por ejemplo, se habla de la primera epidemia alcohólica con la romanización. Ah, sí. Y Ah, no sabía. sí, sí, son los romanos quienes extienden el consumo de alcohol por todo el mundo conocido por ello. De vino, me imagino. De vino, evidentemente, sí, era vino lo que se consumía. Y luego hay una segunda oleada en la Edad Media a raíz del descubrimiento de los destilados. Y también las guerras suelen ser un vehículo de difusión y de nuevo pues en el siglo XVIII y los años XX con los sistemas industriales es cuando toda esa expansión se produce. Entonces hay bastante similitud, hay ahí ciertos paralelismos, ¿no? en la expansión del tabaco como del alcohol, aunque lógicamente los tiempos sean diferentes. Hombre, yo entiendo que la mecanización de los cigarrillos y que todo se haga de una forma mucho más automática. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre un puro y un cigarrillo de cara al daño que puede hacer. Bueno, porque la forma de consumo es distinta, ¿no? La forma de consumo es distinta, pero a nivel de salud los efectos son igual de nocivos. Al entrar en juego la combustión, las sustancias que se utilizan son muy similares también. Está presente la nicotina, están presentes los aditivos. Sí que es cierto que la persona que a lo mejor fuma puro no fuma tanto en cuanto a cantidad como el fumador habitual de cigarrillos, pero las sustancias que son tóxicas están presentes exactamente igual. Incluso te diría que si me preguntaras por los vapeadores, Que tiene sustancias tipo glicerina y cosas por el estilo, claro, ¿no? sí, sí, eso tiene que ver tanto con el sabor que se busca como con la palatabilidad, que es algo muy importante para que la experiencia sea agradable. Y luego, claro, entra exactamente igual la combustión, las altas temperaturas a las que se ingieren las sustancias, la nicotina sigue estando presente, por supuesto, con lo cual, bueno, pues seguimos hablando de productos igual de nocivos. Y el tabaco, bueno, los productos derivados del tabaco, pues tipo rapé o tabaco mascar, que ya no se ve prácticamente. ¿Se ha visto todo siempre como algo tan negativo como ahora? O, como decías, en su momento más publicitario, quizás tenía un auge como o una vista medicinal incluso. Lógicamente, en un primer momento no se percibe la gravedad, ¿no?, que podemos percibir ahora, pero sí que es cierto que en muchos ámbitos no eran costumbres como bien vistas, ¿no?, socialmente. El hecho tanto de snifar rapé o de mascar tabaco, el uso del tabaco en general, había ciertos contextos donde no estaba bien visto. Y sí que es verdad que el tema del uso medicinal, bueno, pues yo creo que ahora mismo podemos ver algo muy similar en cuanto a proceso con la marihuana, por ejemplo, ¿no? El tema medicinal de la marihuana, ¿no? Y todas esas campañas que hay, que creo que no son nada inocentes, como tampoco lo fueron en el caso del tabaco, pues sí que se consiguió que a nivel, sí, ¿cómo te diría? Sí, a nivel de público en general, pudiera haber una cierta percepción de que podía ser saludable, ¿no? Y bueno, los anuncios clásicos, hay algunos que nos resultarían aberrantes hoy en día, ¿no? Como por ejemplo el fumar adelgaza, ¿no? Que se Eso quita. aparecía en periódicos, revistas. Sí, sí, Creo claro, que sí, 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 sí. sí, sí, que era un adelgazante, o incluso el sabor, haciendo, por ejemplo, vendiendo un poco el sabor mentolado, por ejemplo. Esto estaba destinado sobre todo al público femenino, ¿no? Como adelgaza, el sabor mentolado. De cara al público masculino, pues igual se vendía esa imagen de libertad, de independencia. De cara a las mujeres, por ejemplo, la sofisticación, ¿no? Que podía ser que cuántas mujeres, vamos, con las que yo trabajo así habitualmente, me dicen que empezaron a fumar por lo elegante que resultaban los gestos a la hora de fumar y este tipo de cosas. Los chicos a lo mejor porque les daba esa imagen de tíos duros, que también era una Sí, forma de masculinidad, ¿no? me acuerdo del vaquero de Marlboro. Exacto. Creo, no recuerdo mal, que casualmente murió de cáncer de pulmón. Pues no lo sé, hasta cierto. Mira, ese dato no lo tenía, pero sería una cosa curiosa y no tan rara, por otro lado, ¿no? En aquella época. Sí, por
ejemplo, la imagen de, que eso se vendió muchísimo, la imagen de Humphrey Bogart o Lauren Bacall, ¿no? Lauren Bacall como una mujer fatal, todos recordamos, ¿no? O podemos asociar, ¿no? La imagen de mujer fatal a ese gesto de encender el pitillo, cómo se expulsa el humo, ¿no? Todo eso se utilizaba para vender y sobre todo para llegar, en este caso, al público femenino, que era bastante reacio. Sobre esto hay... Hay una campaña realmente curiosa que luego, si quieres, más adelante, si me vas a hacer más preguntas, a lo mejor lo podemos retomar más adelante, o si quieres, te comento Bueno, ahora. cuando quieras, comentar ahora si quieres. Bueno, Luego vamos a otras preguntas. es una de las campañas quizá más famosas de la historia, porque es la campaña de las antorchas de la libertad, donde fue la forma en la que consiguió que las mujeres en Norteamérica, en los países anglosajones sobre todo, entraran de forma masiva en el consumo de tabaco, porque, bueno, pues había esas resistencias, no se veía como algo femenino. Entonces, aprovechando una de las oleadas feministas, que hubo muchas marchas de mujeres, se utiliza una de esas marchas para que, bueno, es algo montado, curiosamente un sobrino de Sigmund Freud, un psicólogo, quien diseña la campaña, porque aquí tenemos que decir que las mentes más privilegiadas probablemente de la psicología están al servicio de la industria en muchos casos, o algunas de las mentes más privilegiadas, y este fue el caso de este sobrino de Freud. Pues en un momento dado de la marcha, un grupo de chicas con una imagen muy moderna, muy de la época, sacan sus cigarrillos y se ponen a fumar. Y entonces él tenía contratados a unos fotógrafos, era algo que estaba ya más que estudiado, se sacan esas fotografías que por lo impactante salen en todos los medios de comunicación, en todos los periódicos de la época, y se vende como una imagen de libertad, de sofisticación, de modernidad, que hace que las mujeres de forma masiva entren en el mundo del tabaco. Una de las perversiones que hay en la industria. Y luego hay anuncios, fíjate que yo decía antes aberrantes, ¿no? Así, si es que esto que he comentado hasta ahora no lo es del todo. Hay un anuncio muy, bueno, nos podemos reír, pero en el fondo sería con humor negro, en el que se ve a un niño pidiéndole a su madre, por favor, mamá, no me pegues todavía, fúmate primero un Lucky Strike para calmar tus ánimos y frenar ese impulso agresivo, ¿no? O sea, ¿ese anuncio era en los medios españoles o era americano? No, era americano, era americano. En los medios españoles había también anuncios, bueno, de un machismo descomunal, pero por desgracia el machismo en aquella época, bueno, pues estaba generalizado y no, era un anuncio norteamericano que jugaba un poco quería hacer algo gracioso y hoy pues nos resulta, o sería una cosa tremenda, ¿no? Eso es relativamente gracioso hoy en día, la verdad. Mamá, no me pegas, se mata un pitillo antes. Pero bueno, antes hemos comentado muy por encima del tema del rapé. Mucha gente probablemente no conozca lo que es el rapé. Si lo puedes explicar un poco para los oyentes y si tenía alguna característica psicoactiva diferente al tabaco fumado, pero es muy curioso. Básicamente el rapé era tabaco picado, hasta donde yo sé, era una forma en la que lo consumían ya los indios norteamericanos. De hecho, bueno, no sé exactamente cuál era el ritual, pero sí, lo esnifaban. Era tabaco, no sé si lo mezclaban con algún otro componente, en principio creo que no. Y era tabaco esnifado. Lo único que entraba, pues, directamente a torrente sanguíneo a través de las fosas nasales, pues como se puede consumir hoy en día, por ejemplo, la cocaína, exactamente igual. Se hacía con muchísima naturalidad. Era algo que hasta era, pues eso, como muy elegante. Se ponía, pues también es una de las formas de consumir la cocaína. Se colocaba en esa zona entre el pulgar y el índice y se esnifaba, ¿no? Un montoncito, era como un gesto así muy elegante. Lo que se buscaba, evidentemente, eran los efectos de la nicotina, ¿no? Que es un estimulante. En este caso también coincide con eso, con la nicotina, con la cocaína, perdón. Muy interesante. Respecto a lo que hemos comentado antes de esas antorchas de la libertad, ¿las mujeres fumaban tanto, han fumado tanto siempre como los hombres? ¿O ahora es diferente a otras épocas? ¿Cómo se da ese patrón en cuanto a género? Bueno, hasta los años
40, 50 no fumaban igual. De hecho, era como bueno, se consideraba incluso de mal gusto, poco femenino, ¿no? Y luego, bueno, pues poco a poco, como digo, las campañas fueron cambiando esa visión y las mujeres se fueron incorporando al tabaco. Sí que es cierto que no en la misma medida que los hombres. Eran estadísticas bastante parecidas, sí que un poco menos que los hombres. Siempre han sido, bueno, no siempre, pero ahora te explico el porqué. Pero durante mucho tiempo, digamos que las mujeres han fumado algo menos que los hombres. En la actualidad sigue siendo así, con personas adultas fuman algo menos, aunque las estadísticas están bastante igualadas. Pero en los últimos años, y te estoy hablando a lo mejor y te hablo de España, este es el caso español, no tengo datos de otros lugares, pero es muy llamativo y es algo que comentamos mucho así entre compañeros y del gremio y tal. Sí que se ha visto que las chicas de 15 años, hasta entre 15 y 18 años, las adolescentes, están fumando más que los chicos, fumando y bebiendo, hablando de drogas legales. La tónica general es que son los hombres los principales consumidores de drogas, todo tipo de drogas, legales e ilegales, pero llama mucho la atención, salvo el caso de pues de los ansiolíticos y de los psicofármacos, ¿no? Que de las mujeres siempre tradicionalmente han tenido mayor consumo que los hombres, pero en este caso llama mucho la atención porque parece que se están invirtiendo las estadísticas y que las chicas no solo acceden antes al tabaco y al alcohol, sino que además lo hacen en mayor cantidad que los chicos. Y esto, bueno, una de las hipótesis que se baraja es, sí, ese empoderamiento, ese afán igualitario que, como en el caso de las antorchas de la libertad, se utiliza de forma perversa, ¿no? Algo que es legítimo, pues la igualdad entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas, algo perfectamente legítimo y lógico que se busque, se acaba pervirtiendo de alguna manera en algunos aspectos y se acaba volviendo en contra de la mujer. Pero sí que es cierto, tanto en hombres como en mujeres, que el consumo ha ido en descenso desde, por ejemplo, los 80, 90 hasta ahora. Por lo menos en Estados Unidos era típico. Bueno, yo creo que España fue a la zaga del tema de la prohibición en los lugares públicos. En Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que está muy mal visto ya el tema del fumar en general. A principios de los 2000 se veía algo como francés o europeo, una cosa extraña. Lo veía en las películas, lo ponía como algo casi está negativo. Bueno, algo negativo, Sí. el tema del fumar. Luego vi las películas de los años 80, 90 y fumaban en todos lados, aviones. Bueno, eso que vivimos, los que ya tenemos unos añitos, que lo recordamos siempre que tenemos ocasión, ¿no? El de ir en el avión o en el autobús, que era la parte de atrás para los fumadores, como si la parte de delante el humo no pudiera pasar, ¿no? Hacia la parte de delante. Sí, era esas cosas que hemos visto. Pero sí es cierto que en los últimos años ha habido un descenso importante en el consumo de tabaco a nivel generalizado. Eso sí es verdad. ¿Qué opinas de la frase, el tabaco es un error de adolescencia que se paga toda la vida? Bueno, sí que suele ser una droga a la que se accede en la adolescencia. En la edad de inicio suele ser, pues eso, muy, muy temprana. Y yo creo que en torno a los 14 años está la media, 14, 15 años está la media, en muchos casos antes, pero evidentemente es así. Y muchas de las personas con las que trabajo han tenido, estoy hablando de personas que a lo mejor pasan de 50 o llegando ya a los 60 años y que han empezado a fumar en la adolescencia, a lo mejor con 15, 16, 17 años y llevan una relación más larga que les ha aguantado más la relación con el tabaco que con muchas parejas. O sea que... Pero con idas y venidas en general, ¿no? Fíjate que hay de todo, evidentemente, pero las personas con las que estoy trabajando yo suelen ser personas que nunca lo han dejado y que no han hecho demasiadas tentativas o las que han hecho han sido muy tímidas. O en momentos puntuales, a lo mejor durante un embarazo de un hijo, o algún momento así muy puntual que dejan de fumar. Pero sí, hay gente que lleva una trayectoria larguísima. También es verdad que hay personas con tropiezos, que hacen varios intentos, recaen, vuelven a intentarlo, vuelven a recaer. Bueno, pues sí, hay ambas situaciones. Y bueno, entiendo que es la nicotina, pero analizándolo un poco más en profundidad, ¿qué se debería este poder tan adictivo del tabaco?
¿Con qué otras drogas lo podemos comparar en cuanto a potencia? Bueno, pues mira, en cuanto a potencial adictivo, la nicotina se perfectamente con la cocaína. Y hablo de la sustancia, simplemente. No hablo de otras cosas, como puede ser, por ejemplo, que es, de ahí viene el poder adictivo del tabaco ya o del hecho de fumar en sí mismo, ya no solo de la sustancia que es por sí sola, ya es lo bastante potente. Pero bueno, de hecho, se puede inducir la muerte por sobredosis de nicotina. O sea, se puede provocar la muerte por una sobredosis, exactamente igual que cualquier otra droga. Otra droga. Sí que es cierto que, claro, la industria es fina en cuanto a cómo trabaja y las dosis de los cigarrillos, aparte de que la ley también está ahí interviniendo. Claro, tiene que ser una ingesta de cigarrillos enorme pues para que se produzca esa mortalidad, ¿no? Pero bueno, que en sí la nicotina puede provocarla. Pero el poder adictivo del tabaco tiene también que ver con aditivos que se utilizan. Tiene que ver también con los azúcares que se liberan en la combustión del tabaco. Tiene que ver, los aditivos se suelen utilizar sobre todo para el sabor, la palatabilidad, la experiencia fumadora, ¿no? Tienen que ver también el porcentaje de la mezcla nicotina-alquitrán. Según el porcentaje de la mezcla hace que el tabaco sea más suave, esto que se habla, ¿no? Muchas veces más suave, más fuerte, pues eso tiene que ver con la experiencia fumadora. Pero para mí además hay algo que es determinante en la adicción al tabaco, porque la adicción física, que sería la relacionada directamente con la sustancia, es relativamente sencilla de corregir. Cualquier persona que se pase entre 15 días y 3 semanas sin consumir nicotina, como pasa con cualquier otra sustancia por otro lado, se puede decir que tiene el organismo ya limpio, ¿no? Ya ha expulsado la nicotina que tiene en el cuerpo y no tiene un síndrome de abstinencia físico porque ha liberado, ¿no? todo el tóxico de su cuerpo, aproximadamente ese periodo de tiempo. Como 3 semanas, has dicho. 3 semanas puede ser, como mucho, ¿no? En 15 días, 3 semanas, un mes en algunos casos, dependiendo del metabolismo de cada uno, ¿no? Pero digamos que hay otro tipo de factores, que es la dependencia, no solo la dependencia física, sino la dependencia psicológica, que tiene que ver con todas esas actividades a las que asociamos el tabaco. Por ejemplo, esto del me tomo el cafetito y automáticamente después ya me pido el cigarrillo, o termino de comer y me pido el cigarrillo. Los gestos, todo eso la gestualidad que conlleva el encender un cigarrillo y fumar, que muchas veces la gente dice el tabaco es relajante porque me relaja encender un pitillo y fumar, por ejemplo, en momentos de estrés, o me ayuda a concentrarme. Eso tiene que ver más con toda esa gestualidad, con todo ese ritual de la persona fumadora. Y por último habría un tercer tipo de dependencia, que sería la dependencia social, que creo que afortunadamente cada vez es menos porque la ley, ¿no?, va restringiendo espacios y cada vez es menos frecuente aquello de que nos pregunten si fumamos, y nos ofrezcan tabaco. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, en la puerta de restaurantes o de cafeterías todavía vemos a grupos de fumadores, ¿no?, que fuman. Bueno, eso sería la dependencia social. Muchas veces se fuma no tanto porque la persona necesite nicotina o necesite ese cigarrillo, sino porque está con otras personas fumadoras y acaba fumando también, ¿no? Entonces eso hace que realmente pues haya, desde mi punto de vista, que abordar la adicción al tabaco teniendo en cuenta los 3 factores, ¿no? Y desde ahí los modelos biopsicosociales creo que resultan los más adecuados. Las restricciones, bueno, que se han ido poniendo desde hace años. Yo me acuerdo cuando hicieron la tentativa de poner los bares en España, creo que era el año 2008, 2009, 2010, uno de esos 3 años, y que muchos bares hicieron inversiones amplias para tener su área de fumadores, que luego al final dijeron no va a haber ni siquiera áreas de fumadores. Sí, sí. Las restricciones han servido para fumar menos y los impuestos sirven para fumar menos. El precio como barrera también funciona. La prohibición de los paquetes de 10 cigarrillos, la prohibición de venta de cigarrillos sueltos, todo esto ha ayudado a reducir el consumo en la población. Pues los datos apuntan a que sí. Por lo visto, hay estudios, ¿no?, que dicen que una subida de un 10% en el precio del tabaco provoca un descenso en el consumo de entre el 4 y el 5%. Entonces, realmente parece que funciona. Y muchas personas se plantean dejar de fumar muchas veces cuando llegan subidas del tabaco.
¿no? Y eso también es algo que yo veo con frecuencia. Va a subir el tabaco, tal, pues igual es momento de dejar de fumar. Las restricciones, como te decía antes, evidentemente sí han funcionado y de hecho lo que tengo entendido es que se vienen más restricciones porque realmente funcionan. En los últimos 20 años ha bajado el número de fumadores de 4 millones a 2 millones en España. O sea, ha descendido el 50% del consumo de tabaco y eso es impresionante. Son datos muy, muy importantes. En cuanto a los impuestos, bueno, los impuestos si van asociados al precio, evidentemente ya resultan eficaces. Pero me gustaría aprovechar, Pablo, para desmontar un mito, porque el mito de que, ¿no?, que dicen muchas personas fumadoras, bueno, yo puedo fumar y si tengo un cáncer lo pago con mis impuestos. Esta frase tremenda la he oído alguna vez y algunas cifras no puedo dar. Los ingresos que hay en España por impuestos, y es cierto que es una fuente de ingresos importante, son 7 millones de euros al año. Y el coste de las 5 principales enfermedades asociadas al tabaquismo, que son el EPOC, el asma, las enfermedades coronarias, las cerebrovasculares y el cáncer de pulmón. Luego ya sabemos que hay muchas más enfermedades asociadas al tabaquismo, otros cánceres, otro tipo de enfermedades respiratorias. Pero solo estas 5 tienen un coste sanitario de 7.700.000 euros al año. Es decir, que el coste de estas 5 enfermedades supera lo que se recauda de impuestos. Es decir, que a lo mejor, y esto será impopular a lo mejor para muchas personas que me escuchen, a lo mejor el Estado se está quedando corto a la hora de gravar el consumo de tabaco. Hombre, esto es lo más barato que hay en Europa prácticamente, yo creo. Claro. Un poquito más sobre el tabaco que te gustaría desmentir. Por ejemplo, el tabaco relaja. Sí, el tabaco relaja, es uno de los grandes mitos. Fumo para relajarme. Vale, estamos hablando de una sustancia estimulante, ¿no? Lo que relaja muchas veces es ese ritual, que entiendo que sí, que puede relajar. Y esto es una buena noticia, porque a lo mejor lo que necesita la persona que busca relajarse con el tabaco puede cambiar de rituales que le resulten relajantes y saludables y obtener esa relajación que busca. Es una de las cosas que a mí me gusta trabajar con las personas con las que trabajo, ¿no? El decir, oye, vamos a buscar qué actividades pueden suplir eso que buscas con el tabaco de forma saludable. Otro mito, la fuerza de voluntad. No puedo dejar de fumar porque no tengo fuerza de voluntad. Yo lo que digo es, mira, la fuerza de voluntad mejor que no pinte nada, que no llegue a entrar en juego, porque si dependemos de la fuerza de voluntad de cualquiera, muy probablemente vamos a sucumbir a la tentación, ¿no? Porque la fuerza de voluntad está como muy sobrevalorada. Más bien lo que tenemos que hacer es conseguir que la fuerza de voluntad no pinte nada, que desarrollemos otras estrategias que nos permitan vivir sin el tabaco y no tener que recurrir a la fuerza de voluntad. Claro, porque la fuerza de voluntad suena a resistencia, suena a sufrimiento y a eterna. Exacto. Entonces a mí me gusta más pensar en buscar alternativas saludables, ¿no?, a la hora de conseguir estar sin fumar, ¿no? Y de hecho, muchas de las personas con las que trabajo lo que me dicen es, bueno, pues no ha sido tan terrible, porque haciéndolo bien, con buena metodología, no tiene por qué ser terrible, que es una de las cosas que también, otro de los mitos, ¿no?, es que voy a sufrir si dejo de fumar. Bueno, no hay por qué. Evidentemente, un cierto esfuerzo, porque vamos a tener que hacer cambios en el estilo de vida y eso siempre nos genera incomodidad, pero no tiene por qué haber un sufrimiento, ¿no?, asociado a ese cambio. Gabriel, ¿y qué tratamientos existen actualmente para dejar de fumar? Tanto farmacológicos como psicoterapéuticos, como, bueno, también hay hasta hipnosis y cosas que te ponen en la oreja, como pines, hay de todo. Yo creo que existe hasta un chamán haitiano para que te ayude a fumar. Sí. Las fuentes de terapia son muchas, pero ¿cuáles funcionan realmente? Bueno, yo tengo una anécdota con una persona que un día, bueno, pues una vez me comentó, dice, yo he dejado de fumar porque me alinearon los chakras, ¿no? Y yo digo, caramba, yo quiero que me expliques esto porque si es alguna herramienta que puedo utilizar en mi trabajo, pues ¿por qué no? Y entonces me dice, bueno, te tengo que decir que recaí 4 veces y ya la última dejé de fumar porque no quería volver a ver a esa persona porque me pegaba unas broncas tremendas cada vez que recaía, con lo cual lo de los chakras creo que lo he descartado, ¿vale? Pero es una
Esto es una anécdota real, pero que es casi un running gag con las personas con las que trabajo, el tema de los chakras, que yo luego digo, no sé dónde hay que ir para que te alineen los chakras, el mecánico de mi barrio no lo hace, te alinean los neumáticos, pero los chakras no. Entonces, bueno, hay ese tipo de cosas. Yo he conocido a gente que ha dejado de fumar porque ha ido a un curandero y le echa una bendición. Y oye, le ha funcionado. Maravilloso, ¿no? También el poder de la sugestión y el poder incluso de los placebos también. Pero, a ver, hablando ya de cosas serias y ya más en serio, claro que hay métodos que funcionan. El tratamiento farmacológico tiene una alta eficacia. El Todacitán ahora, por ejemplo, es Sí, de lo más funcional. Antes sí, era el Champix, pero hubo algunas polémicas. Pero el Todacitán creo que resuelve las polémicas del Champix sin la parte negativa. Y es muy, 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 pero con muy buenos efectos. sí, sí. Hay fármacos que van muy bien. Fundamentalmente son antidepresivos o ansiolíticos con algún componente aversivo, ¿no? Al tabaco, Ujú. que van francamente bien. Lo que sí es cierto es que van francamente bien siempre combinados con algún tipo de terapia, ¿no? Suele ser la terapia cognitivo-conductual la que más se recomienda en estos casos. Y bueno, en este caso, pues también desde consultas de psicoterapia, pues lo mismo, ¿no? Hay muchos tratamientos que funcionan. Yo, por ejemplo, utilizo, bueno, pues desde ese enfoque de cognitivo-conductual, sí que, bueno, desde ese modelo biopsicosocial, atendiendo un poco a los factores que comentaba antes, yo me inspiro un poco en los trabajos de Bruce Alexander, en cuanto a las investigaciones de Bruce Alexander, en cuanto al tratamiento de las conductas adictivas, de las adicciones en general. Bueno, supongo que sabes, Pablo, que la mayor parte de lo que sabemos de adicciones se basa en experimentos con ratones, ¿no? Cómo funciona la adicción, el circuito de recompensa. Son normalmente ratones en cautividad, los que se les suministra una droga. Y bueno, la mayoría de esos experimentos lo que podemos comprobar es cómo los ratones consumen compulsivamente la droga en cautividad hasta morir en muchos casos, ¿no? Desarrollan una adicción muy fuerte. Pues Bruce Alexander, ya en los años 60, 70, lo que dijo fue, cuestionó un poco, ¿no? Estos experimentos que siguen vigentes, ¿eh? Se siguen teniendo como varios. Él lo que dijo es, vamos a ver, un ratón que es un ser social, lo aislamos del grupo, lo ponemos en cautividad y le suministramos drogas, vale, eso es lo que sucede. Pero, ¿qué sucedería si a un ratón, que es un ser social como el ser humano también, lo ponemos en un entorno enriquecido, donde tiene espacios para jugar, para esconderse, que está con otros ratones, iba a decir con otras personas, con otros ratones en esa jaula donde se puede relacionar, jugar, aparear, tiene alimento, tiene todo lo que necesita un ratón, y ponemos droga en esa jaula? ¿Qué pasaría? Y entonces se hizo ese experimento y lo que sucedió es que un porcentaje muy pequeño de esos ratones consumían la sustancia y uno más pequeño todavía llegaba a desarrollar una adicción. Que lo que solía pasar era que cuando desarrollaba la adicción podía tener algún síntoma de síndrome de abstinencia, pero llevaba una vida bastante normalizada en relación con el resto de ratones. Entonces, estos han sido los experimentos con ratones que ha hecho Bruce Alexander, que básicamente incide en que si las personas tenemos un entorno enriquecido, un entorno social rico, estimulante, tenemos proyectos, tenemos ilusiones, pues es muy difícil que desarrollemos una adicción. Y entonces yo, un poco inspirado en esto, pues una de las cosas que hago en mi forma de trabajar es que empiezo por no quitar nada, sino por introducir cosas que aporten valor en la vida de la persona, con las que se sienta muy satisfecha, porque de esta manera quien usa el tabaco como muleta para calmar su ansiedad o para ganar concentración, digamos que ya tiene otra muleta alternativa saludable antes de tener que retirar la otra, y todo resulta un poquito más sencillo. Y en eso me baso un poco en mi trabajo. Ujú. Muy interesante. Sí, básicamente que no quitamos lo que se supone que es una especie de apoyo en el día a día, sino que ponemos otro apoyo para poder cambiar un poco el báculo, ¿no? Cambiar el eje. Entonces, terapia online para las personas que quieran Sí, abandonar el hábito del tabaquismo.
Sí, sí, sí. Hago terapia. Bueno, no es que haga terapia porque no me meto, ¿no?, a Sí, cuestiones que... bueno, no eres sanitario en sí mismo, pero Exacto. Tampoco no me meto, que sería interesante. En algunos casos lo que hago es una derivación, a lo mejor a algún otro profesional, ¿no? A psicólogos, por ejemplo, a compañeros, ¿no? Que si, por ejemplo, hay cuestiones de pasado que hay que resolver, o si de repente pues hay, pues sí, algún tipo de ansiedad que no tiene que ver estrictamente con la reducción del tabaco, sino con otras causas, evidentemente yo ahí no entro porque yo me centro simplemente en lo conductual y en el aprendizaje, básicamente. Pero sí, sí, hago este trabajo online. Que ¿y la verdad, cómo se sí, podrían poner en contacto contigo aquellos oyentes que quieran poner fin a esa relación con el tabaco que pueden llevar muchos años? bueno, pues a través de mi página web, que es libredehumos.com, ahí pueden entrar en contacto, apuntarse en mi lista de correo, que es la forma de comunicación que tengo yo principalmente con mi audiencia. Y a partir de ahí, bueno, pues siempre me puede escribir un correo electrónico, buscar esa forma. No utilizo redes sociales, sí que las tengo por ahí, pero más muertas que vivas, porque realmente, sí, bueno, ha habido una época dorada a lo mejor por las redes sociales, por lo menos en mi caso, pero actualmente no las utilizo. Pablo, hay una cosa que me gustaría comentar, que se me quedó atrás, ¿no? Antes cuando comentabas los tratamientos, porque creo que puede ser interesante, ¿no?, para distinguir, porque a veces hay mucha información, ¿no?, y hay muchos tratamientos, y yo creo que la prueba del algodón, como digo, de si una terapia es seria o este tipo de trabajos es serio, es saber si contemplan un trabajo de prevención de recaídas. Entonces yo animo a cualquiera que haga, desde luego que deje de fumar como quiera y que vaya donde sea para dejar de fumar, porque lo primero es que esa persona se quite ese problema y gane en salud. Pero quizás la forma de distinguir programas serios es contemplar eso, la prevención de recaídas, porque es uno de los problemas que hay en las personas fumadoras, ¿no? Las recaídas constantes. Entonces esto me gustaría destacarlo para quien esté pensando ahora mismo en eso. Vale, y de cara a esas personas también que pueden estar pensando en dejar de fumar, ¿algún mensaje hacia esa población que quiera abandonar ese hábito? ¿Es posible? ¿Hay esperanza? Claro, por supuesto que hay esperanza. Yo lo que diría fundamentalmente es, primero, nada de culpabilización. O sea, la culpa creo que no sirve para nada y que solo estorba. Vale, ¿quién no ha podido tomar una mala decisión en su vida y empezar a fumar, como otros hemos tomado otras malas decisiones en otros ámbitos de nuestra vida? Pero eso no tiene que ser un elemento de culpa, ¿no? Tiene que ser algo, bueno, pues hay que afrontar eso sin culpa, las cosas que pasan, pues ahí están. La industria es muy poderosa y detrás del hábito de fumar hay toda una industria que lo que hace es intentar captar cada vez más y más personas fumadoras y en eso se basa su negocio. Y por otro lado, que no tengan miedo a dejar de fumar, porque como digo, se puede dejar de fumar sin pasar sufrimientos, sin pasar ansiedad, bueno, pues hay maneras suaves, ¿no? Y hoy en día, primero el sistema público de salud creo que ofrece buen servicio. Es cierto que es un poco de lotería, dependiendo del profesional que toque, pues ya sabemos cómo está la sanidad pública también, pero creo que en general ofrece un buen servicio y luego, bueno, creo que hay profesionales capacitados en el mercado que pueden también hacer un buen acompañamiento en este proceso. Esperemos que esto ayude a mucha gente. Gabriel Auz, muchísimas gracias por tu presencia en el programa de hoy. Pues muchas gracias a ti, Pablo, ha sido todo un placer. Y nada, enhorabuena por esa trayectoria de ayuda a los demás y muchísimas gracias. A ti, hasta siempre. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas nuevas y habéis pasado un rato agradable. Recordaros que podéis contarnos vuestras experiencias, hacernos solicitudes de temas nuevos o simplemente saludarnos a través del correo electrónico lamentisoscicatrices@gmail.com. Hasta aquí llega la entrevista de hoy y nos vemos en el próximo episodio.